Buenas a todos y a todas. Esta presentación la hemos llamado Temístocles Machado, líder asesinado, rastros de lectores en Twitter, desarrollado por el profesor Juan Camilo Ruiz Salazar y el estudiante Dilian Julio Niño Gaona de la Universidad Central de Bogotá. Antes de iniciar, agradecerles a todos y a todas las personas que están en este ejercicio de rastros lectores por tanta fuerza, tanto empeño que le han puesto en medio de la cuarentena y de todo lo que nos ha traído el COVID-19 al mundo. Entonces, pues agradecerles el empeño y pues aquí va, digamos, como esperemos un aporte que les parezca relevante a todos y a todas. Entonces, queremos iniciar dando razón, digamos, de un índice a forma de recorrido, digamos, de los 4 elementos que queremos trabajar. En el primero, un contexto investigativo de la presentación, toda vez que este ejercicio de rastreo valga la redundancia, rastros lectores, surge de una investigación más amplia en torno al asesinato de líderes sociales de 2018, que queremos ampliar un poquito en ese primer punto. En el segundo punto, rastrear un poco Twitter en el mapa de lo impreso y el desarrollo de la historia del líder social Temístocles Machado, de quien ven la foto a la derecha de la pantalla, para poder pasar a las particularidades del lector de prensa en Twitter y finalmente aportar algunas conclusiones y algunos elementos que yo creo que más que concluir, lo que buscan es abrir debates o digamos como lugares de reflexión e investigación. Entonces iniciamos por el contexto investigativo de la presentación. Eh, la Universidad Central y la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto desarrollamos, planteamos y venimos haciendo una investigación desde el año 2019 titulada Las representaciones sociales en el discurso de la prensa nacional en torno a los líderes asesinados en el año 2018 en Colombia. En esta investigación hacen parte la profesora María Teresa Suárez, el profesor Víctor Conejo, la profesora Gina Velandia por parte de la Universidad Minuto de Dios, perdón, y por parte de la Universidad Central Juan Camilo Ruiz, quien les habla, profesor del programa de Comunicación Social y Periodismo, y el estudiante Dilian Julio Niño, que es parte del semillero de investigación indefinidos. Entonces desde allí se hace un vínculo y él viene apoyándonos en varios momentos de la investigación, pero en este ha sido, digamos, un actor clave. En la investigación, como el mismo título lo deja en evidencia, nos hemos enfocado en las representaciones sociales, donde inicialmente hemos encontrado en el corpus, que es bastante amplio, son más de 400 notas que tenemos de todo el año, la producción de una víctima universal, es decir, narrativamente la representación que comienza digamos, a dibujarse allí es que no existe una puntualidad, una particularidad de las víctimas, es decir, de los líderes asesinados, sino que se arma una idea de un líder, digamos, como cualquiera. Entonces, es lo mismo si matan un líder afro, a un líder campesino, a un líder indígena. Los tres quedan enmarcados en la misma categoría, en la misma forma de denominación, y en esa misma forma de denominación pues se pierden una cantidad de cosas que veremos más adelante. Esa víctima universal, por ejemplo, hace que se pierda los elementos políticos de las luchas de los líderes sociales. Entonces se comienza a generar como si fuera un fenómeno bizarro dentro del país, pero se le quita, y es bizarro en la medida que se le quita, digamos, como todo ese componente político de luchas por el territorio, por los derechos, etcétera, etcétera. Eso se desdibuja y esa víctima universal pues queda, digamos, apolítica en un sentido bastante absurdo. Para eso, para lograr, digamos, estos dos elementos, hemos encontrado que los medios utilizan dos estrategias bastante fuertes. La primera se basa en la numeración, entonces hay un conteo de víctimas, entonces constantemente se aumenta a 175 asesinatos de líderes en lo que va ocurrido del año y después desarrollan cualquier cosa, pero no le cuentan a uno en qué situación murió el líder, qué particularidades sociales tenía, nada de eso va apareciendo y eso es lo que genera, digamos, ese ocultamiento. Y el otro elemento que hemos encontrado constantemente es que se habla del proceso de paz con las FARC como el punto o el banderazo de inicio del asesinato de los líderes y de las líderes. Entonces allí es como si esa ausencia política se marca a partir del proceso de paz. Cuando uno rastrea el asesinato de líderes y lideresas en Colombia, va a encontrar que datan de mucho más atrás del último proceso de paz con las FARC e incluso uno podría ir mucho más atrás a las décadas del 30, del 40 o aún más atrás, lo han hecho algunos colectivos para encontrar asesinatos de líderes y de lideresas. No tienen que ver con el proceso de paz, sin embargo en el 2018 pareciera, digamos, como un punto clave, un referente,
lo podríamos hablar como un elemento periférico de la representación, constantemente llamar al proceso de paz como el causante o el que inicia el asesinato de líderes y lideresas. Cuando estábamos en este proceso de la investigación, decidimos hacer como un contrapunteo entre las representaciones sociales y las luchas populares, un poco la mano de la CLO, porque justamente en la representación social, por la forma en que se piensa, nos quita las particularidades de la lucha y para nosotros era muy importante comenzar a evidenciar cuáles son esas luchas que hay desde lo popular que genera líderes sociales que son asesinados, como para poder entender un poco más el proceso y no quedarnos exclusivamente con una crítica al relato de la prensa. El primer punto que nos surge es, digamos, los líderes versus el Estado, que es como una composición de la relación entre estos dos sujetos. Entonces, muchas veces se encuentra uno, por ejemplo, que el líder social es comparado con las truchas que navegan en contra de la corriente. Y es una metáfora que se utilizó bastante en varios artículos, donde se les, es una metonimia, se reemplaza al líder por trucha, que va en contra de la corriente y la corriente es el Estado. Es decir, es como si los líderes estuvieran luchando en contra del desarrollo y del progreso del Estado colombiano. Entonces, por eso hemos decidido poner como ser líderes versus Estado para poder comprender esas luchas allí, digamos, en ese antagonismo. Eso nos permite, digamos, como entrar a mirar lo particular de las luchas. Lo que les mencioné hace un momento es muy diferente la lucha que tiene un líder campesino, un líder afro, un líder indígena, un líder LGBTI, un líder de derechos humanos. Allí hay, digamos, como toda una diversidad de luchas, unas particularidades que las representaciones nos ocultan. Por eso hemos querido hacer ese ejercicio desde las luchas populares. Y un tercer, digamos, como bloque de análisis que hemos generado tiene que ver con las instituciones y la institucionalidad. En un primer momento, digamos, como el ejercicio del Estado colombiano como un Estado violento, algunos autores en torno al conflicto colombiano y a la violencia del país han hablado que nosotros somos una democracia tutelada por las armas. Un poco la idea es seguir camellándole a esa perspectiva y entenderla desde la perspectiva y evidenciar cómo el asesinato de los líderes sociales lo que muestra es un Estado que la única forma de regular o de funcionar frente a las demandas sociales es a partir del uso violento, de la violencia que elimina la vida del otro. Entonces un poco allí es donde estamos desarrollando esa idea, que nos lleva obviamente a ese segundo punto que es muy complejo y muy, digamos, como de mucho debate, que es la idea de un Estado fallido. Un Estado fallido, digamos, en la idea de la democracia clásica, moderna, etcétera, cómo falla frente a esa idea, porque no, digamos, estaríamos distantes de esa idea de la democracia a partir de un Estado que es violento, que la única forma que tiene para regular o para, digamos, mediar las relaciones entre sujetos es a partir de la violencia. Eso sería un Estado que falla. Por eso estamos trabajando ese punto. Y digamos en este marco, pues también por el enfoque tanto de las dos carreras que estamos vinculadas en la universidad como del corpus inicial, que es la prensa, pues un poco podernos dar vuelta de cuáles son las apuestas éticas del periodismo en los dos grandes medios que miramos, que es El Tiempo y El Espectador en el año 2018. Cuando estamos en este punto, que es digamos el contexto del cual surge la presentación que les estamos trayendo Dilian y yo el día de hoy, nos pensamos los rastros lectores, un estudio de caso para poder mirar no solamente qué pasa, digamos, como con esa voz institucional, sino qué pasa con esos sujetos que leen, que están enfrente a ese periódico. ¿Qué pasa con ellos cuando están leyendo la prensa y se dan cuenta que mataron a un o asesinaron a un líder o a una lideresa social en este país? Entonces decidimos hacer un estudio de caso que nos lanza este objetivo, establecer los rastros lectores presentes en la plataforma digital Twitter frente a la publicación del asesinato del líder social Temístocles Machado en el año 2018. Esto va a tener lugar, este asesinato toma lugar en enero, es tal vez el primero del año 2018, si mal no recuerdo. Ahora, cuando miramos un poco lo que les decía yo de la numeración, fíjense que aquí hay 5 datos diferentes de 5 organizaciones, de 5 colectivos frente a asesinatos en Colombia en el año 2018. Indepaz habla de 252 asesinatos, la Defensoría del Pueblo de 178, Vidas Silenciadas, que hace un trabajo muy interesante en torno a asesinatos donde el Estado tiene algún tipo de rol, nos va a hablar de 166 asesinatos, Somos Defensores 155 y en el caso de la CNUD-DH 115. Esos son los asesinados en el año 2018 y ni siquiera podemos tener un número, digamos, como eh, absoluto, poder decir, bueno, pasa esto, no pasa esto, de acuerdo, digamos, a diversas fuentes. Lo relevante es que si tomamos el caso más pequeño, que es el de la CNUD, de los 115 casos,
Solamente el 53% de esos casos está en la prensa del Tiempo y El Espectador. Es decir, son poco más de 60 de los 115 cuyos nombres, y pues como ya les contaba, no son solo los nombres, sino a veces se pone el nombre y no se dice qué luchó, ni cómo fue asesinado, ni cuál fue su trayectoria como sujeto político, todo eso se borra. Solamente cerca de 60 personas son mencionadas en los diarios. Eso ya nos llamaba mucho la atención. Una de las personas que es, digamos, denominada, reconocida de una forma bastante amplia en el diario impreso, es Temístocles Machado. Es un líder afro. Va a tener, como les decía, una amplia cobertura en los medios impresos. Va a tener varias publicaciones por parte de los medios en sus cuentas de Twitter. Y llegamos a Twitter, y digamos aquí entra así como medio a golpes Twitter, pero tiene que ver con que cuando estábamos mirando qué piensa la gente o queríamos saber qué reacción genera en el lector este tipo de información, nos dimos cuenta que en los diarios impresos en el año 2018 no hay cartas al lector. O sea, esa fórmula que es muy interesante de rastrear ha venido deshaciéndose constantemente. Entonces los vinimos con los comentarios de Twitter en las notas digitales que se publican. Y ahí recordábamos un poco aquello que decía Marshall McLuhan, que todo nuevo medio tiene algo de un viejo medio. Entonces es un poco homologando sin hacer una, digamos, como un igual a, sino pensándonos, digamos, como ese correlato que hay entre las cartas del lector y los comentarios en Twitter. Así que es como una evidencia de alguien que lee y, digamos, le dice al medio, hey, porque está es el reply a, reply to el tiempo, reply to el espectador, y viene el comentario. Entonces va siendo muy parecido a la lógica de la carta al lector. Por eso decidimos hacerlo, digamos, en Twitter. Ahora miremos un poco Twitter, cómo la relacionamos con ese mapa de lo impreso y un poco la historia de Temístocles Machado. Este diario, El Mercurio de Chile, es tal vez hoy en día en Valparaíso, es tal vez el diario más viejo de habla hispana, si no estoy mal es el más viejo de habla hispana, y pues digamos da razón, digamos como de un proceso de impresión, aquí recordando un poco a Chartier, lo pensábamos cuando lo estábamos haciendo con Dilian, que es el ejercicio, digamos, como los soportes y el desarrollo, digamos, de diversas formas del códice, etcétera, etcétera, también marcan las formas en que el lector se configura y se construye. Aquí tenemos una etapa del tiempo, de la época del día en que mataron, asesinaron a Gaitán, un poco para recordarles que los asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia no vienen exclusivamente del proceso de paz con las FARC, uno puede rastrear uno para atrás muchas cosas. Y en esa época, digamos, esta imagen es como bien diciente, que es la gente leyendo el diario grande, ¿sí? Que yo me acuerdo que en el colegio le enseñaban a uno incluso cómo doblarlo para poderlo leer. Viene la digitalización, esta es una imagen de la primera etapa digital del tiempo. Entonces pasamos de ese Bogotá está semi-destruida a esta versión donde por lo general lo que se hacía era tomar lo que estaba impreso y pasarlo al formato digital y publicarlo en la página y nada más. Hoy en día todos sabemos que hay un contenido que sale para el digital y otro contenido que sale para el impreso, se hacen unas diferencias, se tiene un equipo para el uno y otro equipo de periodismo para el otro, y eso ya nos marca una cantidad de cosas. Entonces aquí Chartier, me permito leerlo, nos va a plantear que la representación electrónica de los textos modifica totalmente su condición. Sustituye la materialidad del libro con la materialidad de texto sin lugar propio. Opone a las relaciones de contigüidad establecidas en el objeto impreso. La libre composición de fragmentos manipulables indefinidamente. Entonces, una cosa es tener el tiempo, cuando mirábamos esto con Chartier y lo hablábamos con Dilian, uno mira el tiempo en línea y después se piensa esa forma de fragmentar y de hacer ese ejercicio de fragmentos manipulables indefinidos, esa libre composición, es mucho más fuerte cuando uno la piensa en una red social, en donde el tiempo que tiene su propia página tiene también una cuenta y allí publica y jala gente, digamos, es una estrategia de jalar views y clics hacia su página central. Entonces ahí dice uno como, uy, espere, ahí la manipulación y todos los cambios pueden ser aún más fuertes. Entonces ya ni siquiera estamos pensando en un computador, en un PC, en una pantalla gigante, sino en todas las posibilidades de pantallas y de dispositivos que tengamos a la mano para poder acceder a los entornos digitales. Vale decir aquí incluso un reloj digital inteligente que llaman, que te permita ver el lead de una noticia en la pantalla del reloj.
Ya hasta ese punto podríamos tener ese nivel de fragmentos manipulados. Pasamos de la gente leyendo esos grandes papeles a la gente mirando sus pequeñas pantallas. Pues allí hay como unos elementos que son bien interesantes de las formas en que también el lector se va produciendo o va cambiando, digamos, esa interacción, no de producirse absolutamente. Cuando miramos a Temístocles Machado en Twitter, aquí a la izquierda de sus pantallas tienen las notas que emitió El Tiempo, ven el año y arriba a la derecha en un circulito el número de comentarios que se hicieron en torno a esa noticia y ahora acaban de aparecer los relacionados con El Espectador. El Espectador va a tener noticias incluso este año donde están hablando que todavía no se ha terminado de solucionar el caso de Temístocles y que los abogados tienen mucha esperanza sobre el tema. En líneas muy gruesas, el desarrollo de la información de Machado va a estar el informe del asesinato y la reacción institucional, donde se da razón de qué va a hacer la fiscalía, cómo funciona la fiscalía, la policía, qué reacción ha tenido y ya. Después se habla de cómo la municipalidad, el municipio de Buenaventura, en correlato con el gobierno nacional, van a ofrecer 20 millones de pesos como recompensa por información para poder dar captura a los asesinos del líder Temístocles Machado. Después se va a informar que se fueron capturados los autores materiales en el departamento del Cauca y se van a relacionar, digamos, abiertamente con el Frente Calima del paramilitarismo colombiano. Después vienen en Colombia unos elementos de contexto muy interesantes que son unas marchas por el asesinato de líderes y lideresas y allí, después de esas marchas o para el tiempo de las marchas, el Tiempo va a sacar una nota bien importante donde hablan de 4 casos resueltos sobre asesinatos de líderes, entre los cuales está el caso de Machado, que eso es en el 2018, pero en el 2020 los abogados siguen insistiendo que el caso sigue abierto y sigue abierto. No es que los abogados se lo están inventando. Cuando ya se tiene, digamos, con comillas, resuelto el caso de Temístocles, que es, digamos, la captura de los actores materiales, más no de los actores intelectuales, empiezan a salir los resúmenes del líder, donde se habla de la lucha por el territorio y cómo su padre también fue asesinado por luchar por el territorio. Y aquí hay 2 elementos que son puntuales que vale la pena resaltar de lo que hay en esta prensa, en estos fragmentos de prensa. Y es que primero Machado peleaba mucho por una cancha de fútbol, que ustedes la pueden ver en la fila del medio del espectador, la tercera, que tiene 0 comentarios, que hay unos niños jugando. Él defendía mucho esa cancha de fútbol. Esa cancha de fútbol se encuentra muy cerca del puerto de Buenaventura. Y el puerto quiere volverlo un parqueadero para mulas, es lo que informan los medios. Entonces, él ha estado, digamos, como presente en la lucha para que el puerto no pueda tomar ese espacio y volverlo parqueadero de mulas para poder mover la mercancía que llega al puerto, que es uno de los más importantes de Colombia. Y hay un segundo punto, es que siempre recuerdan y recaban todo constantemente que él fue uno de los líderes del paro cívico de Buenaventura del 2017, que es un paro justamente por el respeto de los territorios ancestrales de los afros en esa zona. Entonces es bien importante ese punto. Y finalmente, cuando ya cae preso, digamos, Diego Optra, se hace el resumen de él como el asesino y lo presentan como un líder del grupo, de los grupos de narcotráfico de la región, pero ya no se vincula al Frente Calima del paramilitarismo. Entonces allí hay como unos elementos que son interesantes de mirar, pero pues digamos esto nos da un barrido amplio, pero lo que más nos debe importar, donde nosotros queremos focalizar la mirada, es en esto que aparece en pantalla, que son estos lectores. ¿Qué dicen estas personas cuando estamos frente a un asesinato de un líder social que está peleando para que no parqueen mulas, en últimas, camiones de carga, por decirlo de otra forma? Entonces allí entramos a las particularidades del lector de la prensa en Twitter, el tercer punto que nos hemos propuesto para el día de hoy. Entonces, queremos traer a colación algunos elementos de Iser Wolfgang Iser. La estructura del texto y del acto constituyen los complementos de la situación de comunicación, que se realiza en la medida en que el texto aparece en el lector como correlato de la conciencia. Que hay un elemento que nos llama mucho la atención, es la idea de la conciencia en la forma de lectura, ¿no? Un texto lo que predominantemente hace es denotar. Eso también nos parece muy interesante. Lo recordado se vería transformado porque el nuevo horizonte permite verlo ahora de otra manera. Y finalmente, el punto de visión móvil destina al modo
porque el actor se hace presente en el texto. Este presente se determina como estructuración del texto que se despliega en los horizontes internos del recuerdo y la expectativa. Aquí Iser finalmente nos dice que hay que preguntarse en qué medida este hecho, una estructura intersubjetiva accesible a ser descrita, pues por una parte el texto es solo una partitura y por la otra las diferentes capacidades individuales del lector son las que instrumentan la obra. En este punto, tanto Dilian como yo somos fanáticos de la música y pues allí el punto de que Iser denomine el texto como una partitura nos hizo darnos una buena pelea que hemos querido poner, en el buen sentido de pelea, que hemos querido poner o plasmar aquí a forma de Twitter. Y nos hacíamos la pregunta, ¿qué pasa entonces con los 33 lectores que se pueden rastrear frente al caso de Temístocles Machado en la red Twitter? Cuando les digo que esto que hablábamos de la partitura nos llevaba a puntos, era recordando a Chartier los fragmentos manipulables indefinidamente. Lo que hemos hecho en este breve fragmento fue tomar fragmentos, valgan las redundancias, de pequeños pedazos del texto de Iser y volverlos Twitter. Le cambiamos todo el sentido. O sea, es muy fácil, digamos, como caer en pensar que lo recordado se verá transformado porque el nuevo horizonte permite verlo ahora de otra manera, como si fuera una unidad completa y perder de vista que eso hace parte de un texto de más de 80 páginas, con una complejidad y digamos con una profundidad teórica y filosófica muy contundente. Pero al pasarlo en Twitter, se vuelve Twitter, o sea, pierde como esa contundencia. Queríamos ver si nos pasaba lo mismo cuando estábamos haciendo el ejercicio, digamos, como de revisión de lectura con Dilian. Queríamos ver qué pasa en Twitter. En Twitter va a pasar lo siguiente. Tenemos, y reconocíamos rápidamente, digamos, como en términos del cuerpo, la materialidad, un texto primario y un texto secundario. El texto primario es básicamente el lead de la noticia y va siendo casi siempre coherente con la noticia que se va a publicar en el medio, o sea, en la página oficial del medio. Y el texto secundario, que es el hipervínculo, que nos permite ir y venir. Entonces, digamos como la principal materialidad del texto y la imagen. Claro, la imagen no quisimos detenernos de más porque si ustedes vieron en las fotos de pantalla que mostramos hace unos momentos, siempre sale la misma imagen de Temístocles Machado, de perfil, sonriendo, con su camiseta verde y una mochila como terciada o un lapicero puesto en su cuello. Esa imagen es siempre la misma, por tanto no quisimos detenernos, digamos, más allá de esa imagen. Hay unos rastros preliminares de nuestros lectores que se encuentran aquí abajo que quisimos, digamos, rápidamente como eh, tantear. El primero es que hay un comentario en el texto y allí nuestros lectores se encarnan con sus propias letras frente al texto que hay allí expuesto. Entonces es donde vamos a focalizar la mirada y en los 33 casos que encontramos, 33 lectores. Hay un segundo donde yo digo, este texto es importante y lo comparto dentro de mi red y allí, digamos, esa información va a tener un vuelo más amplio. 96 retweets va a tener este caso de esta nota que es Asesinan a Temístocles Machado, el líder social de Buenaventura. Y hay un tercer registro que nos parecía interesante, que es donde yo puedo establecer una suerte de posición. Me gusta la publicación, pero eso va a tener también sus líos. En el caso de los retweets, en total las notas relacionadas con Temístocles son 218, es decir, en 218 ocasiones la información de Temístocles Machado pasó a otras redes o fue ampliada, digamos, por otros nodos de la misma red Twitter, mejor. Pero no sabemos cuál es la expectativa cuando yo doy ese retweet. Porque pues muchos sabemos que ese retweet puede ser, digamos, celebración de que asesinaron a otro que impide el desarrollo del país, bajo lo que hemos visto en las representaciones que se construyen, o puede ser el duelo porque están matando más líderes en el país, pero eso no nos lo deja ver en la posibilidad del retweet. Están los 258 likes, no nos lo deja ver el retweet desde aquí, más adelante les cuento que sí se puede rastrear, digamos. En 258 ocasiones les gustó esta información. Las limitaciones que tenemos aquí para análisis son muy amplias, porque yo me preguntaba, en 258 ocasiones la gente dijo, me gusta que hayan asesinado a un líder. O sea, digamos, uno lo tomara como tal cual sale. 258 ocasiones me gustó que mataran a un líder social, a Temístocles Machado. Pues pucha, eso como que nos dejó pensando un momento y diciendo, claro, de razón que empezaron, por ejemplo, en otras redes tipo Facebook a poner me gusta, mano arriba, no me gusta, triste, etcétera, porque, digamos, este tipo de rastreo va a ser mucho más complejo. Y hay 33 comentarios.
que es donde se puede, digamos, rastrear cómo se encarnan realmente nuestros lectores y allí uno puede saber mucho más cosas. Como estamos en un espacio digital, si uno tiene, digamos, como más mañas, por ejemplo, aquí hay una respuesta a uno de los 33 comentarios que dice: seguro también fue asesinado por lío de faldas. Pregunten a @mindefensa. Esto lo pone s.g Iván Sergón. Pues como estamos en una red, yo puedo ir a saber quién es Iván. Y ahí tenemos la foto de Iván mirándonos fijamente a todos en este momento desde la pantalla, el pantallazo de mi pantalla. Y vemos que le gustan las motos y que creo que eso es Miami. Entonces se puede uno comenzar a armar un perfil del sujeto que escribe, del rastro de mi lector. Pero además, digamos, si uno tuviese toda la información, el tiempo, digamos, también de poder entrar a analizar, en el caso de nosotros, esos 33 perfiles y rastrear todas las publicaciones de esos perfiles, pues podría uno hacer prácticamente todo un perfil ideológico, psicológico, social, etcétera, etcétera, con todas las particularidades del sujeto. Pero además de nuestro lector, todas las particularidades, tendríamos absolutamente prácticamente todos los rastros de quién es el que leyó y puso ese mensaje. Pero además, si yo tuviera acceso a los datos que registra Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, sobre nuestro uso de la pantalla, digámoslo, el Big Data que ellos construyen con nuestra huella digital, pues yo podría incluso llegar a saber en dónde estaba Iván cuando tuiteó eso. Si estaba desde un computador, si estaba desde un celular. Si está en un computador, en dónde está físicamente ese computador, y si está en un celular, en qué red, o sea, qué nodo, de qué parte, de qué ciudad estaba el enganchado. Por la hora podríamos saber si estaba desayunando, almorzando, comiendo, etc. O sea, no, la posibilidad es de haber y de rastrear particularidades. Si tuviésemos acceso a esa información de la Big Data, digamos, que recolectan estas redes sociales para procesos económicos, sería, digamos, como la panacea o, digamos, como una mina de oro para rastrear en nuestro lector. Nosotros no hemos querido llegar hasta allá, porque además yo tengo serios problemas con todo lo que es relacionado con la intimidad y, digamos, con el salvaguardar los datos. Entonces, digamos, hasta allí, digamos, como que eso, no voy y miro rápido esto, saco la foto y ya. Pero no quisimos, digamos, como adentrarnos un poco más, nos quedamos con los 33 mensajes. Lo primero que es relevante es que nos damos cuenta que nosotros hicimos con Dylan la lectura de todas las notas de prensa. Y lo primero que se da uno cuenta es que de los 33 respuestas que hay a las notas, en solo 8 ocasiones pareciese haber una relación directa entre lo que dice la nota de prensa y lo que dice el tweet. Es decir, la mayoría de la gente pareciera que la mayoría de lectores de Twitter, y esto no es, digamos así, no es tan nuevo, solamente se quedan con el lead. Y es a partir del lead que reaccionan. Un ejemplo de esto es paz en su tumba. No tiene nada que ver con lo que decía este informe, donde dicen que lo asesinaron en un local comercial que él tenía, el cual está en lucha con un sobrino, que después parece que es el actor intelectual del asesinato. Es una de las estrategias que estamos tratando de rastrear, porque pareciera que por ahí lo meten como lío de faldas para decir que no lo mataron por líder social, sino por una tierra que él tenía que se la querían quitar. Fíjense que todo ese tipo de cosas se desaparecen digamos, como el panorama de nuestro lector, en este caso de Karen, porque Karen lo que dice es: paz en su tumba, punto, con 2 exclamaciones. Ahora bien, en este punto sí hay algo que es muy bacano, y es que las expectativas se comienzan a evidenciar, a encarnar en las respuestas. Las memorias de nuestros lectores se actualizan, principalmente desde el texto primario del Twitter, no desde el texto secundario, pero sí salen una cantidad de reacciones que nos dejan ver el horizonte de expectativas de los sujetos lectores de Twitter, en este caso. Entonces voy a hablar de 3, digamos, como grandes bloques, que son los más relevantes. Hay digamos, como un bloque de horizonte de expectativas, que es la acusación en relación o vínculo del Estado con el asesinato de Temístocles Machado, que la tiene el 43% de las reacciones, o sea, son prácticamente 15 de las 33. Es un montón, donde, por ejemplo, encuentra uno a Andrés Cubillos que le va a decir al Tiempo: y mientras tanto los policías cuidando las estatuas de Diomedes, lindo país. Entonces ahí dice uno, fíjense cómo hay un horizonte de expectativa que podría uno agrupar, porque pues los volúmenes son amplios. Si uno lo hiciera con todas las notas que tenemos de asesinato de 2018, sería mucho más interesante, y tal vez esa pueda ser una fase de continuidad del trabajo que estamos haciendo. Pero aquí en este punto, digamos, como que dice uno, loco, hay mucha gente que está hablando, el Estado está ahí vinculado. Hay otro bloque
que habla sobre las reflexiones sobre el abandono de las y los líderes en el país. El 16% giran en torno a esto. Aquí Dan Hernández nos va a decir que no veo a nadie que lo apoye verdaderamente, solo gente acá diciendo que en paz descanse y madreando al gobierno. Esta gente no dice nada, que no sirve para nada, dejan morir hasta su mamá. Entonces, allí uno dice, aquí hay otro ejercicio que es las reflexiones que hay en torno a, todo el mundo dice, pero nadie hace. Y es un grupo importante, el 16%. Si contamos estas dos, ya estamos cerca del casi pasando hacia el 70% de todos los tweets. Ya con este llegamos al 70% y con estos tres, digamos, tenemos el grupo más amplio de respuestas y de horizontes de expectativas de nuestros lectores, de los rastros que dejan nuestros lectores. Hay otro que es muy de la cultura colombiana, el acompañamiento a la familia, a la víctima desde la fe, que eso es como muy de la cultura católico-apostólica romana, que es el paz en su tumba, Dios tenga misericordia de su alma, que en paz descanse. Y cuando se tiene este horizonte de expectativas, pues es muy desde la religión de pobrecito, que descanse, pero todas las luchas políticas, todas las luchas sociales vuelven y se desvanecen, que es un poco la preocupación principal que teníamos nosotros, y voy a ser muy sincero en este punto, cuando armábamos este fragmento de la investigación, era como con el anhelo de ver que los lectores pusiesen sobre la mesa la relevancia de las luchas sociales y políticas que tienen los líderes sociales en Colombia. Y lo que nos encontramos es que lo más cercano a eso, que es muy importante, pero me parece todavía un poco corto, es que se vincula el Estado con el asesinato de ellos, pero no sabemos por qué los asesina el Estado, entonces va siendo algo muy parecido. Esto básicamente es lo que fuimos encontrando. Ya para ir cerrando, vamos con algunas conclusiones, cinco o seis conclusiones que hemos organizado con Dilian. La primera de ellas es que en el giro digital se abren muchas rutas para poder rastrear a los lectores. De hecho, se puede comprender, y esto ya lo explico, cómo el modelo económico giró al uso de nuestros rastros para orientar los consumos. Entonces, allí es donde yo les decía que si uno pudiera acceder a la data que construye Twitter, Facebook, Instagram sobre nuestras huellas digitales, o sea, nuestros rastros lectores digitales, sería fantástico. Podríamos saber todo de nuestros lectores. Eso sería como una mina de oro. Claro, ellos lo hacen es para poder orientar consumo. Entonces allí está, digamos, como todo ese giro del capitalismo que llama como la última revolución. Y ahí tiene 20 nombres raros, pero es un poco el girar que cada vez tenemos más información, más rastros de los usos, a eso lo llaman digamos, en toda esa jerga la huella digital. Nuestra huella digital, en últimas, es nuestro rastro lector digital, que creo que es una apuesta que con Dile nos gustaría mucho seguir ampliando y, digamos, como teorizar un poco. La segunda conclusión es que la velocidad que imprime el giro digital y los usos de dispositivos en el ejercicio de las redes sociales nos desconecta entre los contenidos que podríamos denominar profundos, leer completo un artículo de prensa, y digamos como que imprime una reacción cada vez más veloz, muchas veces sin información clara y oportuna, y esos rastros se evidencian en cómo se genera la reacción sobre el lead de las notas, más no sobre lo que desarrolla la nota como tal dentro del corpus que observamos en relación con Temístocles Machado. Las velocidades y las lecturas, casi que exclusiva los leads y de las notas, permiten reconocer los anhelos y el horizonte de expectativas de las y los usuarios de cuentas en redes sociales. En la medida que por la velocidad misma propia de las redes, las reacciones surgen de las pasiones principalmente. Contamos, por tanto, con rastros cercanos a los universos simbólicos de los internautas. Aquí hay un elemento que nos parecía muy interesante, y es que entre menos tiempo le dedico yo a pensar, más pasión hay en la reacción. Hay un documental muy interesante donde hablan como Twitter, el código de Twitter, está armado para movilizar el mal genio. ¿Sí? Entonces uno abre Twitter y la forma en que me presenta los tweets, que me pone la misma red, son las que ya saben que me van a generar a mí como mal genio, y por lo tanto yo voy a reaccionar más rápido. Y allí es a eso a lo que nos referimos, que es un parte, digamos, ahí el tema de inteligencias artificiales que manejan el funcionamiento de la red. Aquí hay un elemento que nos pareció también muy interesante, y es como lo plantea Chartier. Efectivamente, lo moldeable de los textos en el marco del giro digital trasciende los archivos o formatos propios de lectura clásicas. Es decir, estamos en un problema que va más allá del ebook, que a veces como que nos quedamos como si solamente la lectura fuera la del libro, o el lector está en ese libro o en el diario.
porque van a surgir formas diversas en las que se transforman las inmaterialidades y con ellas los lectores. Y aquí recordábamos un poco a Iser, la relación dialéctica que él propone, porque entonces todas estas formas de interacción que van surgiendo con las formas de moldear y de transformar las materialidades que propone Chartier, lo que nos generarían son nuevas síntesis de interacciones entre el texto, el objeto y el sujeto, por decirlo de alguna forma que plantea Iser, en la forma de lectura, que digamos en el campo de lo digital todavía faltaría, o no que falte tiempo, sino falta creo que dedicarle a pensarlo un poco más desde el lector esos puntos. Y finalmente, el asesinato de líderes y lideresas en el marco del corpus trabajado, que en este caso es exclusivamente Temístocles Machado, se reduce principalmente a reacciones muy veloces de los internautas, dejando de lado la posibilidad de establecer los motivos, las luchas y en última los procesos sociales y las violencias. Es decir, la prensa nos oculta por medio de unas estrategias narrativas, ya las vimos, la numeración, la ausencia de lo político, etcétera. Y en las redes, donde en teoría uno podría ampliar las cosas, la velocidad y tal vez esa síntesis en términos de interacción que producen este tipo de redes nos llevan a que nosotros mismos ocultemos esos procesos y no podamos dar razón de forma amplia. Se habrán sujetos, obviamente, que sí hagan y que contengan, digamos, y que puedan hacer esas lecturas, digamos, como en el mainstream. Vamos a tener un problema es que los motivos de las luchas, es decir, los procesos sociales violentos que hay en el país, se sigan ocultando. Muchas gracias.